Bien, en este video te vamos a presentar algunas propiedades de las fracciones que son importantes a la hora de realizar cálculos. Recordar que una fracción es un número que está dividido entre otro. Y recuerda que el número de arriba se llama numerador y el número de abajo se le llama denominador. Comenzamos. El elemento simétrico del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier número que está dividiéndose por sí mismo es ese mismo número. Veamos un ejemplo aplicado. Quiere decir que si al 15 yo lo divido entre 15, el resultado será 1. De la misma manera en forma algebraica. Si yo voy a dividir x entre x, el número que va a resultar es 1. La siguiente propiedad que vamos a ver es la definición de una fracción. Una fracción se divide como la división entre dos números y también se puede asociar como un número entero que multiplica a un número fraccionario. Es decir, yo puedo dividir una fracción en dos componentes. La primera componente sería un número entero y la segunda componente sería un número fraccionario. Por cuestiones de simplicidad se pone 1 entre el número que no se conoce. Veamos un ejemplo. Si yo tengo 2 tercios, esto equivale a decir que tengo 2 enteros multiplicados por 1 tercio. El resultado de esto sería obviamente 2 tercios. En forma algebraica tenemos, si tú tienes x dividido entre y, lo que significa realmente es que tienes a x representando a un número entero y a una parte fraccionaria que está representada por 1 entre y. Recordar que en esta parte no conocemos el valor de x, no conocemos el valor de y. Sin embargo, por la distribución en que se encuentra x como numerador y y como denominador, se asume que x es un número entero y y es un número fraccionario. La siguiente es suma de fracciones. ¿Cómo voy a sumar una fracción? Bien, lo primero que tengo que hacer es multiplicar los denominadores, en este caso b por d, y lo que me dé lo voy a dividir entre el primer término, es decir, la multiplicación de b por d la divido entre b, el resultado va a ser d, y si d yo lo multiplico por el numerador que es a, entonces me va a quedar que es a por d. De igual manera lo tengo que hacer con el segundo término. Si yo divido la multiplicación de b por d entre d, el resultado va a ser b, y esa b yo la tengo que multiplicar por el numerador que sería c, entonces sería b por c. Veamos un ejemplo más práctico. Yo tengo 2 tercios más 5 séptimos. Lo primero que voy a hacer es multiplicar 3 por 7. 3 por 7 te da 21. Si yo a 21 lo divido entre 3, el resultado me va a dar 7. Entonces lo que va a ocurrir es que voy a multiplicar 7 por 2. Y del otro lado, recordemos, 3 por 7 es 21. Y si yo divido entre 7, el resultado va a ser 3. Entonces, el segundo término quedaría 3 por 5. Una vez que yo realice estas operaciones, puedo hacer la suma de fracciones y el resultado sería la fracción completamente sumada. De igual manera lo puedo hacer de manera algebraica. Si yo tengo x entre y z entre w, lo primero que voy a hacer es multiplicar y por w. Esto sería mi denominador. Y después diría, la multiplicación de y por w dividida entre y me daría como resultado w multiplicada por x, que es el término que aparece aquí, x por w. Y después la multiplicación de y por w dividida entre w, el resultado sería y. Y esto multiplicaría el numerador, que en este caso es z. Y finalmente mi fracción final sería la multiplicación de x por w más la multiplicación de y por z dividida entre la multiplicación de y por w.
¿Ves? Demasiado sencillo. Después tenemos un producto de fracciones. Esta es la parte más fácil. ¿Por qué? Porque los numeradores se multiplican y los denominadores también, como si fuera de forma lineal. Veamos un ejemplo práctico. Si tú tienes 9 quintos y 6 octavos, lo que va a pasar es que tú vas a multiplicar 9 por 6 y vas a multiplicar 5 por 8. El resultado, obviamente, de estas operaciones sería la fracción resultante de haber hecho la multiplicación de dos fracciones. De igual manera, en forma algebraica, si tú tienes x entre y z entre w, la multiplicación de esta sería x por z y por w. Finalmente tenemos la división de fracciones. Si tú tienes a entre b y después tienes c entre d, lo que va a pasar es que el denominador de la primera fracción va a multiplicar al numerador de la segunda fracción y el numerador de la primera fracción va a ser multiplicada por el denominador de la segunda fracción. Veamos un ejemplo práctico. A esta regla también se le llama famosamente como la regla del sándwich y también la puedes aplicar como números internos por números internos y números externos por números externos. Veamos el ejemplo. Si nosotros tenemos 4 quintos y después tenemos 7 tercios, lo que podemos hacer primero es multiplicar 5 por 7 y este sería nuestro nuevo denominador. Y después podemos multiplicar 4 por 3, que serían los extremos, y ese sería nuestro nuevo numerador. De igual manera, de forma algebraica, si tú tienes x entre y z entre w, primero multiplicas los números internos que me darían como resultado el nuevo denominador, que sería y por z, y el nuevo numerador estaría dado por x por w.